Y lo primero también agradecer obviamente al CICODE, a la universidad y a la Junta por la invitación. Y como ha dicho Jorge, para mí venir aquí es venir a mi casa. O sea que tener la oportunidad de estar aquí, de venir a Granada, de estar presentando el trabajo que hemos hecho de muchos años, pero que se empezó desde aquí, que se empezó con ese primer máster del CICODE, pues aparte de profesionalmente, pues es muy interesante poder venir a la Universidad de Granada. Personalmente, pues es una alegría, ¿no? poder volver aquí. Como ha dicho Jorge, el resumen muy rápido, yo soy ingeniero de caminos por la Universidad de Granada. También estudié el máster del CICODE de Cooperación y Desarrollo y empecé aquí, sobre todo en proyectos de carreteras, planeamiento, estuve trabajando en una obra del AVE, pero planeamiento de carreteras e infraestructura. Y siempre he tenido un interés por trabajar en organizaciones internacionales, cooperación internacional, Naciones Unidas, Unión Europea. Entonces, en esa época que terminamos el máster del CICODE, era cuando la mayoría de los proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otro tipo de proyectos a nivel global se estaban empezando a desarrollar. Tuve la suerte de poder ir a trabajar a Nueva York con como Jorge mencionó, el Millennium Village. Es un proyecto de las Naciones Unidas, la Universidad de Columbia y gobiernos de 10 países de África subsahariana, ahora explicaré un poco más, pero básicamente se trataba de implementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de probar que se podían implementar, que se podía hacer un seguimiento y comprobar los resultados cuando llegara el final del proyecto, como en este caso en 2015. Entonces, bueno, con esto también quiero decir que tengo un poco de experiencia en un doble sentido. Uno es planeamiento, sobre todo a nivel de infraestructura, pero otro también es gestión del proyecto, presupuestos, trabajar con organizaciones internacionales, con gobiernos. Entonces, la presentación esta la hemos estructurado también en dos grandes bloques y también viendo un poco las expectativas y viendo un poco las inquietudes que el CICODE nos ha pasado de vuestras. Me voy a centrar en la primera parte del proyecto en hablar de las organizaciones internacionales, hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acaban de aprobar, cómo complementan o cómo, digamos, evolucionan desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cómo se trabaja con organizaciones internacionales, quién son los actores en este caso en la cooperación, sobre todo en el caso de África subsahariana. Y voy a presentar un ejemplo de un informe de progreso de un proyecto concreto que teníamos en el norte de Ghana, con la cooperación británica, con Naciones Unidas, en el que el objetivo era conseguir los objetivos, todavía es conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces vamos a hablar un poco del ciclo de proyecto, qué tipo de intervenciones y obviamente a partir de ahí nos vamos a focalizar un poco más en la infraestructura y especialmente en la energía, que es un poco el tema final de la conferencia. A partir de ahí, una vez que yo he presentado todo este marco de referencia, la segunda parte, Sebastián, que es un experto en energías renovables, que ha trabajado con nosotros y que sigue trabajando como consejero en la Universidad de Columbia, con Naciones Unidas y con diversos gobiernos. Él se va a centrar en el tema de la energía y sobre todo en el tema de microredes inteligentes. Un proyecto y un área apasionante, sobre todo últimamente con las nuevas tecnologías, con la evolución de las tecnologías móviles, de datos, están llegando a todos sitios, incluso donde otro tipo de tecnologías no llegan, y realmente están cambiando la manera de hacer desarrollo, planeamiento de infraestructura y, en este caso, cooperación al desarrollo. Entonces, la segunda parte se va a centrar mucho más en ese tipo de proyectos, específicos en energía, y bueno, vamos a ver un poco desde el planeamiento hasta la evolución de impacto y las tendencias futuras. Entonces, bueno, voy a empezar creo que hemos quedado, yo haré la primera parte, mientras vemos cómo va la conexión para que Sebastián se conecte desde México. Podemos hacer preguntas y si no, si la conexión va bien, quizás al final, sobre todo yo creo que lo más interesante va a ser dejar un espacio de 15, 20, 30 minutos para que podamos dialogar tanto de un tema más general de organizaciones internacionales, objetivos de desarrollo del sostenible o del milenio, evaluación de proyectos, como del tema específico de la energía. Entonces, bueno, como he comentado, vamos a empezar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han aprobado recientemente en septiembre por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Primero, la definición de desarrollo sostenible, tal y como la define Naciones Unidas. Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente, las necesidades económicas, sociales, medioambientales, sin poner en peligro el conseguir las necesidades futuras, las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, desde ese punto de vista, la sostenibilidad es un crecimiento económico, una inclusión social y una protección medioambiental. No es solamente el crecimiento económico, como mucho el Producto Interior Bruto o muchas maneras de medir el desarrollo, sino que este marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace mucho más énfasis en los derechos sociales y económicos de las poblaciones. Ahora lo vamos a ver un poco. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprobaron en el año 2000 y que llegaron hasta el 2015, básicamente el objetivo principal o de lo que se hablaba era de reducción de la pobreza a la mitad. Eso era un poco lo que siempre, cuando se hablaba de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estaba muy centrado en reducción de la pobreza, en trabajar en cooperación al desarrollo, en trabajar en países en desarrollo. La verdad que fue un avance grande, yo creo, por lo menos por lo que nosotros, la experiencia que tenemos, en centrar ciertos objetivos que fueran medibles, que fueran comunes, que estuvieran estandarizados a través de todos los gobiernos y, obviamente, en un área que es fundamental y que todavía sigue siendo fundamental en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues eran, sobre todo, erradicar la pobreza, trabajar en el área de el hambre, seguridad alimentaria, educación, salud, agua y saneamiento. Entonces, se hacía mucho énfasis en esos temas, pero sobre todo había como comité de expertos de distintas organizaciones internacionales que eran los que marcaban la agenda de los objetivos, de qué tipo de áreas, de qué tipo de indicadores. Entonces, creo que ha sido muy útil para centrar el debate, para crear un mismo lenguaje que se hablara de desarrollo. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, pues se pueden hablar de muchas cosas, de qué modelo de desarrollo, de quién son los actores, de quién tiene que decidir, de quién financia. Pero desde el punto de vista técnico, yo creo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido muy buenos para crear esa estandarización, por lo menos en los sectores de educación, salud, seguridad alimentaria, agricultura, etcétera. Después nos pasamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son mucho más, digamos, mucho más diversos y que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y ahora, un poco más adelante, vamos a hablar de ellos. Como veis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya son 17, los Objetivos del Milenio eran 8. Mucha gente se queja de que son demasiados, que es muy difícil de entenderlos, que es un marco demasiado complejo para la cooperación al desarrollo, para el desarrollo en general, pero la verdad es que los temas son muy complejos, los temas de desarrollo, desde tanto el punto de vista técnico, humano, social, político, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible intentan reflejar esa complejidad y abarcar mucho más temas que los Objetivos del Milenio. También os digo que hay gente que dice que se quedan cortos. Hay mucho, sobre todo la gente que viene desde el punto de vista del desarrollo, desde los derechos humanos, de este tipo de los derechos sociales y económicos, todavía no creen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible reflejen completamente las necesidades de desarrollo. Como digo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya empiezan un poco a diversificarse desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se pueden agrupar en 5 grupos. El primer grupo, en el que está un poco más centrado en las personas, o sea, la pobreza, el hambre, tener una salud, educación, un poco las bases del desarrollo. Quizá esta primera parte es la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque en las metas de cada uno de los objetivos se especifica un poco más. En educación se hace más énfasis en la calidad de la educación y no solo que haya educación para todos, sino que la calidad también sea buena. Se hace mucho más énfasis en educación secundaria para las niñas, sobre todo en África subsahariana, pero también en Asia. O sea, hay puntos que se han fortalecido y que se ha aprendido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, este primer grupo de 6 objetivos, lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria o lucha contra el hambre, salud y bienestar, educación, igualdad de género y agua y saneamiento, son un poco la continuación más directa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Después hay un grupo que siempre ha estado presente en las conversaciones de desarrollo y que siempre ha sido, como dijésemos, el motor de los objetivos de desarrollo del milenio, que es un poco el grupo del crecimiento económico, la prosperidad. Aquí entra el tema de la energía, aquí entra el tema de un trabajo digno, de un salario justo, el tema de industria, innovación, infraestructura, específicamente el tema de las ciudades, el tema del desarrollo dentro de las ciudades, la zona urbana, innovación, integración de espacios públicos y también producción y un consumo responsable. Estos objetivos son más a nivel económico y a nivel de crecimiento, pero están completamente integrados en los objetivos más a nivel de desarrollo humano que hemos visto al principio. Siempre hemos trabajado en esta área, siempre hemos trabajado, como lo vamos a ver, en energía, en construcción de carreteras, en proyectos urbanos, también en proyectos rurales, pero no estaban específicamente mencionados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen específicamente muchas de estas áreas. Después, otra parte importante y que obviamente en los últimos años está teniendo más y más relevancia es el tema del cambio climático y la protección del planeta. Como veis, como digo antes, mucha gente se quejaba de que 17 objetivos son demasiados, de que no iba a ser, los proyectos y los tipos de agenda de desarrollo iban a ser muy complicados, que iba a ser muy difícil llegar a un consenso, pero realmente la comunidad internacional, y ahora hablaré un poco más de cómo hemos llegado hasta aquí, del proceso participativo, se ha hecho mucho énfasis en que se incluyera específicamente objetivos que hablaran del cambio climático y no solo eso, sino que hablaran de la diversidad marina, de la diversidad de los ecosistemas terrestres, deforestación. O sea, se va a objetivos mucho más específicos, que como digo, lo hacen más complejos, pero que sí que reflejan este tipo de problemas desde un punto de vista casi contractual. Y ahora haré referencia a por qué digo esto y por qué es importante que aunque ya sabíamos y aunque se engloban dentro de otros, por qué es importante que estén ahí dentro del documento. Y luego, por último, los dos últimos objetivos. El objetivo 16 es muy genérico, se habla de paz, justicia, instituciones justas, pero lo que realmente viene a decir este objetivo es que se enmarca dentro de la Carta de Derechos Humanos. Y aquí ya sí es que empieza a entrar un poco la política. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio nunca han entrado en política, nunca han entrado si en un país había dictadura, si no, si hay democracia, si había instituciones justas, corrupción. Entonces, ya se empieza a ver, y de hecho que haya un objetivo específicamente, que aunque el nombre sea un poco así suave, no tenga tanta como nombre político, pero realmente hay mucha política detrás de ese objetivo y estoy seguro que, sobre todo las asociaciones como Oxfam o como Amnistía Internacional y otras que trabajan en derechos humanos, van a hacer mucho énfasis en que este objetivo se cumpla y van a poner a los gobiernos en la picota cuando vean que no solo si hay crecimiento económico, si hay mejoras en el área de salud y educación, sino que también hay mejoras en el área de democracia, de institución justa y de solidaridad. Y luego el último objetivo, Alianza para el Desarrollo, también viene un poco en la continuidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y básicamente invita a participar a todos los actores, tanto a los gobiernos como instituciones internacionales, como la sociedad civil, el sector privado. Hay mucho más énfasis y mucho más participación directa y foros de participación en el que se requiere no solo que los gobiernos decidan, sino que las organizaciones internacionales, ONG, fundaciones, responsabilidad social corporativa de las empresas privadas participen en la definición y en la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, hablando un poco del objetivo 7 de acceso a la energía, la segunda parte se va a centrar muchísimo en esto, entonces yo no voy a parar mucho, pero lo único que quiero reflejar aquí, primero una introducción general y segundo, como vamos a ver, cómo de específicos son los objetivos en cada uno, o son las metas o los objetivos a alcanzar en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En el acceso a la energía, como habéis visto en la introducción y como un poco por contexto general ya sabéis,
ahora mismo 1 de cada 5 personas, el 20% del planeta, no tiene acceso a una energía de calidad y fiable. Una energía de calidad quiere decir básicamente electricidad o cualquier tipo de cocina que no sea pues, de leña o que tenga que sea el horno típico de las 3 piedras, con leña, vegetación, que no tenga iluminación, que no sea otra que lámparas de queroseno. O sea, hay un 20% de la población que en cualquiera de esas 3 facetas no tiene acceso a la energía. Y el objetivo número 7 específicamente habla de que para 2030 se pretende acceso universal a una energía de calidad y fiable. Como digo, ahora después vamos a hablar específicamente de cómo llegar hasta ahí o cuál es el plan ahora mismo a nivel internacional para conseguirlo. 3.000 millones de personas dependen de la biomasa tradicional, madera, residuos, etcétera, y obviamente, aparte de que no es una energía de calidad, de que hay problemas respiratorios en la mayoría de zonas rurales en África, en otros sitios, el tema de la deforestación está muy marcado también por este tipo de huella humana, digamos. La energía es el principal, sobre todo la energía fósil, es el principal responsable del cambio climático y, obviamente, reducir las emisiones de carbono a través de doblar el número o la capacidad de energía renovable es una de las prioridades también del Objetivo 7. Aquí se marcan las metas un poco más específicas. Las 3 primeras son, como digo, las que realmente la comunidad internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas y también la mayoría de los gobiernos, la Organización Internacional de la Energía, se marcan, y es para 2030 garantizar el acceso universal a una energía de calidad, doblar la capacidad de energías renovables y doblar el uso de aparatos eficientes de eficiencia energética, ¿no? Desde bombillas LED hasta frigoríficos, aire acondicionado. También hablando del tema de, por ejemplo, coches eléctricos en ciudades, eficiencia energética de los edificios. Entonces, en acceso se pide acceso universal para 2030 y en capacidades renovables y eficiencia energética se quiere llegar a doblar la capacidad que hay ahora. Como digo, la mayoría de esto lo vamos a ver con detalle en la segunda parte, pero quería que vierais. Esto es solamente un poco la definición general de las metas y luego cada una se puede desarrollar en 5 o 10 indicadores. Entonces, al final, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como 170 y tantas metas con sus indicadores y es bastante complejo. Ahora después vamos a ver un proyecto que se basaba, uno de los que hicimos en el Millennium Village, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son más simples y aún así veréis la complejidad de medirlo, de hacer seguimiento, de coordinar con las instituciones, etcétera. Bueno, rápidamente, lo que sí quería, antes de que fuéramos al ejemplo concreto del Millennium Village, ¿cómo se ha llegado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y por qué, por ejemplo, el tema de justicia, de instituciones democráticas, el tema del cambio climático, tiene tanto énfasis, están presentes con sus objetivos, se han firmado por todos los países. El caso es que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se crearon más, como digo, por tecnócratas y por organizaciones muy especializadas, como la Organización Mundial de la Salud para los Objetivos de Salud, como UNESCO para los Objetivos de Educación. Obviamente hubo un proceso participativo, pero fue mucho más desde arriba hasta abajo. Fue mucho más comités de expertos y que al final refrendaron los 193 países, pero sí que era un poco más cerrado. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido un proceso muy participativo, muy abierto. Muchísimas ONG han liderado, muchísimas organizaciones de la sociedad civil, como digo, fundaciones, responsabilidad social corporativa. Ha habido como 3 o 4 grandes reuniones cada año desde que empezaron en Río en 2012 y ha sido difícil, pero se ha conseguido llegar a un consenso en el que, como digo, desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos económicos y sociales, desde el punto de vista también del desarrollo industrial, del reconocimiento del desarrollo de infraestructura. Ha habido muchas cosas que realmente no entraban ahí. Por ejemplo, no hay organización que se dedique directamente al cambio climático, que se dedique al desarrollo industrial, tanto como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero sí que
que esos grupos de objetivos se han incluido ahí. Como digo, voy a hacer mención especial a esta visión del desarrollo desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos sociales y económicos. Es un poco sutil, pero es muy importante y es una victoria para las organizaciones de derechos humanos. Cuando los 193 países firman la Declaración de los Objetivos del Milenio, o de los Objetivos, perdón, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente están firmando como un tratado internacional y están firmando como si fuera una constitución. O sea, en base a este tratado, la mayoría de los países van a desarrollar la estrategia de desarrollo, tanto en salud como en educación. O sea, se va a basar en esto. Si hay una parte que dice que los derechos económicos y sociales, que las instituciones tienen que ser justas, que ese tipo como acceso a la salud universal, acceso a la educación pública, que son un derecho, que no es solamente una parte del desarrollo, los Estados están obligados a cumplirlo. Luego ya sabemos que hay muchas cosas y que hay muchos tratados que se cumplen, que no se cumplen, pero el hecho de que esté escrito marca un cambio y no estaba en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No creo que lleguemos, por ejemplo, en la Carta de Derechos Humanos hay dos tipos de derechos, los derechos políticos y sociales y los derechos, civiles y políticos y los derechos económicos y sociales. Los derechos civiles y políticos vemos, por ejemplo, como el Tribunal Penal de La Haya actúa, no en todos los casos, pero en muchos casos. Cuando hay violaciones de derechos humanos, se puede actuar contra el país o contra el individual. En el caso de derechos económicos y sociales, no creo que se llegue ahí, pero sí que se le pueden hacer referencia a los países a que no están consiguiendo, que no están poniendo el énfasis que debieran en los objetivos de desarrollo sostenible. Tanto desde las organizaciones internacionales como desde las instituciones del propio país. Yo tengo un caso en Argentina que estuvimos trabajando en 2012-2013, que es un caso de contaminación ambiental en Buenos Aires, en el río Matanza-Riachuelo, y hay una denuncia de un grupo de ciudadanos porque había bastantes enfermedades, porque el río estaba muy contaminado por industrias químicas, porque no había saneamiento en los barrios marginales, en un montón de las favelas. Entonces, el gobierno argentino había prometido desde muchos años que se iba a limpiar, que iban a pedir crédito a organizaciones internacionales. El gobierno de Buenos Aires no se ponía de acuerdo con el gobierno de la región, con el gobierno nacional. Entonces, con esta denuncia, basándose en la Constitución argentina, que estaba basada en la Carta de Derechos Humanos, que hay un derecho de protección del medio ambiente, que hay un derecho a la salud, que hay un derecho al acceso al agua potable y saneamiento, esta denuncia ha prosperado y hay un Tribunal Superior de Justicia de Argentina que ha obligado al Gobierno a reparar ese daño, ha obligado al Gobierno a hacer intervenciones, a crear un organismo independiente que coordina todos los niveles de gobierno, a pedir crédito a organizaciones internacionales y, según la sentencia, a hacer esfuerzos razonables para la consecución de esos objetivos. Si hay un comité técnico de asesoramiento y se marcan unas metas. Tienen que dar acceso a agua potable y saneamiento a un montón de todas estas partes marginales, tienen que limpiar el río, tienen que llevar unos niveles de oxígeno cada año. Si esas cosas no se van cumpliendo, hay distintos niveles, ¿no? Desde multas hasta reuniones, pero hay niveles en que los responsables del Ministerio de Medio Ambiente o el responsable de la Autoridad de Cuenca puede ir a la cárcel. Entonces, como digo, no veo que eso llegue a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel internacional a esos extremos, pero sí que ya marca un poco el camino. Y eso no existía en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También me parece súper importante y me parece un triunfo de las organizaciones de derechos humanos que hayan conseguido introducir ese lenguaje a un lenguaje de desarrollo como los Objetivos del Milenio, que eran muy técnicos, que eran conseguir salud universal, educación, que el 95% de los alumnos estén en las escuelas, que la malaria se reduzca a 2/3. Eso sigue vigente y es súper importante y, como veréis, el trabajo técnico sigue ahí. Pero esta parte también es importante y, sobre todo, el concepto de realización progresiva. O sea, un gobierno puede decir, mire, no tengo presupuesto, no puedo hacer esto, mi prioridad son esta parte del país, no puedo, pero sí que hay ya como un comité técnico que puede decir, bueno, esto es razonable o esto no. O sea, a lo mejor a un país en África subsahariana que tiene 5% de acceso a la electricidad en población rural, no le va a pedir que llegue al 100% en 2 años, pero sí que le va a pedir que incluya en sus presupuestos generales, con dinero de la ayuda al desarrollo, con dinero público, que incluyan proyectos que vayan en la línea de conseguir el acceso a la electricidad universal, acceso al agua potable o lo que sea. Entonces,
es un cambio muy importante, sobre todo aunque es mucha política y a veces es súper aburrido sobre todo estas reuniones, las revisiones anuales de Naciones Unidas. Creo que este elemento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible va a ser importante y creo que va a ayudar a que muchos países pongan más énfasis y coordinen mejor en este tipo de objetivos. La otra parte que es muy importante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya no son solo desde los países desarrollados a los países en desarrollo, son objetivos globales, sobre todo el tema del cambio climático, el tema de desarrollo en las ciudades, el tema de combatir las desigualdades, pueden ser en países en desarrollo como en países desarrollados. Se introducen muchos elementos que lo hacen globales, tanto desde el punto de vista de que la discusión, quién toma las decisiones, quién marca la agenda, como desde el punto de vista de que la gente los sienta como propios y todas las campañas que se están desarrollando en ese sentido van por ahí, como que la gente adopte y entienda que es una cosa de todos, que es una agenda global, que en las políticas y en los presupuestos de cada uno de los países elementos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que formar parte. Así que bueno, no voy a extender más en esta parte, pero me parecía importante porque que no se queden en papel mojado, ¿no? Que no sea un acuerdo, que por qué son tantas metas, que por qué tantos documentos, que por qué han tenido que pasar 3 años hasta que se pongan de acuerdo, por qué incluso hoy están discutiendo algunos de los indicadores y objetivos. Entonces, un poco las razones vienen de por ahí. Y al final, ese tipo de reuniones en Naciones Unidas, este tipo de documentos que se firman, por un lado parecen de cara a la galería, pero por otro pueden ser herramientas muy útiles para quien realmente quiera luchar por una causa o quiera estar trabajando en ese tipo de áreas. La otra parte importante, y ahora dejo un poco ya el tema político, el tema de valoración, me vuelvo un poco más al tema técnico, es cómo se va a hacer el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cómo van a ser los informes, cómo sabemos que las cosas están marchando en un área, en otra, por países. Y aquí las Naciones Unidas tiene claro que la responsabilidad es de cada país. El sistema de Naciones Unidas ayuda y sigue ayudando sobre todo en el tema de coordinación, en el tema de estandarización, en el tema de poner unas herramientas y de trabajar con gobiernos, pero son los gobiernos de cada país los que son responsables de adaptar su legislación, adaptar sus presupuestos y adaptar su, digamos, modelo estadístico, recogida de datos e informes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí pongo un ejemplo del Gobierno de México, que me parece que rápidamente ha tomado el concepto y ha creado una plataforma en la que se pueden consultar datos desde el Ministerio de Economía, desde los distintos ministerios van al Ministerio de Economía, y ahí se pueden consultar datos de progreso de los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora os voy a presentar un ejemplo de cómo lo hicimos nosotros en el Millennium Village con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, qué tipo de herramientas, qué tipo de datos, cómo se conseguía que los distintos actores trabajaran con nosotros para que podamos tener una base de datos sólida y que a partir de ahí cualquiera que viniera, por ejemplo, a la región, en este caso del norte de Ghana, donde nosotros trabajásemos, a trabajar en educación, a trabajar en salud, a trabajar en otra área, tuviera una base de datos fuerte, pudiera coordinar con el gobierno y incorporarse a la base de datos común de tal manera que se pudiera ver el progreso global y no el progreso de cada ONG o de cada organización. Entonces, por ejemplo, como digo, en el ejemplo de México, todavía no lo han desarrollado todo, algunos de ellos todavía está vacío, pero hay algunos en el que ya puedes mirar indicadores de acceso a la energía, acceso al agua potable, niveles de escolarización, etc. Entonces, por ejemplo, este es un mapa de acceso universal a la energía, tiene sus claves, se puede ir a cada región, pero me parece importante que este tipo de bases de datos, dos cosas. Primero, que hablen ya el lenguaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y segundo, que sean públicas. Obviamente eso no resuelve todo el problema de corrupción, de cómo se gasta el dinero, de si lo que pone ahí es fiable o no es fiable. Hay muchos niveles y hay mucho que decir sobre eso. Pero el hecho de que sea ya público y de que marque tendencia, porque otros gobiernos van a seguir y van a utilizar este lenguaje y van a utilizar este tipo de herramientas, me parece también un paso positivo en esta dirección. Bueno, ahora, como digo, voy a ir un poco más rápido para que tengamos tiempo con el tema de la energía, que es realmente donde nos queremos enfocar.
pero sí que os quería explicar un poco el proyecto, uno de los proyectos que hemos trabajado en África subsahariana, el Millennium Village. Este proyecto, como digo, no era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero el objetivo es alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y lo que quiero un poco reflejar es cómo se trabaja con este tipo de megaproyectos, y cuando digo megaproyectos no solo a nivel de presupuesto, pero sí a nivel de tantísimos objetivos, cómo se hace el seguimiento, cómo se coordina, cómo realmente puedes decir con seriedad de que se está haciendo progreso en educación, en salud. Entonces, como digo, voy a ir un poco rápido porque son distintos sectores, pero quiero que veáis un poco pues las distintas áreas, los distintos mecanismos, cómo se medía, cómo se coordinaba con el Gobierno, cómo se hacía el planeamiento. Entonces, está en inglés, os pido un poco disculpas por eso, pero no es tan importante el contenido como si veáis un poco el ejemplo y la dinámica de este proyecto. El Millennium Village es, como digo, un proyecto que nació para intentar conseguir los objetivos de desarrollo del milenio en zonas rurales de África subsahariana. Distintas zonas rurales que tuvieran distintos tipos de cultivos, zonas agroecológicas, para que cualquiera que fuera, digamos, el entorno climático, el entorno de cultivos, se pudiera demostrar que los objetivos de desarrollo sostenible se podían alcanzar. Entonces, hemos trabajado en 10 países en África subsahariana. Y yo voy a centrar ahora en un proyecto que teníamos en Ghana, en el norte de Ghana, que estaba financiado por la cooperación británica y que se ejecutaba con el Gobierno de Ghana y con el PNUD de Naciones Unidas. El modelo del Millennium Village trabajaba en el sentido de que nosotros queríamos demostrar no solo que se podían conseguir los objetivos, sino que se podían conseguir con un presupuesto razonable. Se puso un presupuesto de $110 por persona y año. Y básicamente el motivo de esto es porque en ese momento, cuando los objetivos del milenio se aprobaron, también los países aprobaron que iban a dedicar el 0,7% de su Producto Interior Bruto a cooperación al desarrollo. Luego, muy pocos países han hecho el seguimiento, básicamente los países nórdicos, Holanda y pocos más. España empezó, pero luego no solo se plantó, sino que se vino atrás en ese tipo de financiación. Pero lo que iba a decir con esto es que se hizo el cálculo, si realmente los países contribuyeran con el 0,7% de ayuda al desarrollo, la mayoría de los países africanos, solo con eso, sin ni siquiera contar con su propia recaudación de impuestos, tendrían un presupuesto de unos $700 a $800 por persona y año para ejecutar intervenciones de desarrollo. Entonces, nosotros queríamos decir, con un presupuesto mucho más bajo, se pueden conseguir casi todos los objetivos del milenio, y si no todos. Por ejemplo, reducir la malaria a 2/3, reducir la mortalidad infantil, mortalidad maternal, llegar al 95% de escolarización. Entonces, básicamente, por eso es importante también el presupuesto, para demostrar que no era solamente un tema económico, que también lo es, y para demostrarle a los países en desarrollo que su falta de ayuda estaba condenando a muchos de estos países a no hacer progreso en los objetivos del milenio, sino también que era un tema de coordinar, de elegir el tipo de intervenciones, de trabajar con los gobiernos locales y de colaborar con las distintas organizaciones que estaban trabajando en el terreno. Entonces, rápidamente, el proyecto está en el norte de Ghana, estaba una población de 27.000 personas, 2 distritos, la mayor actividad era la agricultura, sobre todo la recogida de grano y la ganadería, y el tamaño medio de granja o de propiedad de tierra de cada uno de los agricultores está entre 0,5 y 2,4 hectáreas. Esos son un poco los datos básicos. Había muy pocas escuelas, muy pocos centros de salud y básicamente otro de los problemas de las zonas rurales, la retención de profesores y profesionales en los centros de salud. Entonces, eso era un poco la línea de base. Esto es el mapa de la zona, en el norte de Ghana, cerca de la frontera con Burkina. Y aquí os pongo un poco el tipo de intervenciones. El objetivo era el objetivo de desarrollo del milenio, como digo. Pero, ¿cómo se llega a conseguir esos objetivos? Entonces, teníamos intervenciones en el área de salud, educación, agricultura e infraestructura. Por ejemplo, en el área de infraestructura, por poner un ejemplo, ya que hablamos de energía, construcción y rehabilitación de carreteras, mejorar el acceso a la energía,
tanto, como digo, con energía renovable, tanto la energía para cocinar como la electricidad, construcción y rehabilitación de puntos de agua y de esquemas de agua potable y saneamiento, y construcción y rehabilitación de letrinas y otro tipo de infraestructuras para el saneamiento. Aquí os pongo como un resumen de un marco lógico para que veáis un poco el tipo de cómo se llegaba a ese tipo de intervenciones. Entonces, el impacto que se quería conseguir ahí es contribuir hacia la consecución del objetivo del milenio. ¿Cuáles son las dos cosas que se pensaba que contribuían más al objetivo del milenio? Pues aumentar la proporción de nacimientos que se hacían a través de matronas, que no se hacían en las casas, sino que había profesionales cualificados a la hora de dar a luz. Y la otra es reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años. Esas eran las dos cosas que decíamos, si incrementamos el número de nacimientos que se hace por profesionales cualificados y reducimos otro tipo de enfermedades como malaria, como diarrea, que tienen los niños menores de 5 años, con eso es la mayor posibilidad de que se consigan los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Cuáles son las cosas que nos llevan a eso? Pues aumentar el porcentaje de la población que tiene acceso a un centro de salud, aumentar el ratio de profesionales cualificados que están en esos centros de salud de manera permanente y aumentar el número de trabajadores sociales que hacen campañas de vacunación, que van a las casas, que hacen campañas de sensibilización. Entonces, esas eran las tres cosas que queríamos aumentar y para eso pues, se hacían inversiones en construir nuevos centros de salud. Por ejemplo, teníamos que tener un centro de salud cada 5.000 personas, que tiene que haber un médico cada 2.500 y teníamos ese tipo de objetivos y eso te marcaba cuáles eran los planes anuales. Pues si teníamos que, dada la población y el área, teníamos que construir 5 centros de salud nuevos a los 3 que ya había existentes, pues por ahí se empezaba. Y ahí empezaba ya a medir el progreso de lo que se construía y, por otro lado, los equipos de monitoreo y evaluación, cada año o cada año y medio, iban midiendo si realmente la mortalidad materna o la mortalidad de niños menores de 5 años se iba cumpliendo en un proceso totalmente independiente. Entonces, como digo, se marcan los objetivos, se miden los objetivos de manera independiente, si se están cumpliendo o no, independientemente de si eso ha sido porque nosotros hemos implementado este tipo de cosas o porque el gobierno también ha hecho esto o porque otra ONG estaba haciendo lo otro. Y nosotros, por nuestra parte, sí que medíamos qué presupuesto se destinaba a construir centros de salud, qué presupuesto se destinaba a contratar nuevo personal, cómo era el seguimiento, si se estaban cumpliendo los plazos en la construcción y todo eso. Esas son cosas que dependían de nosotros y que nosotros hacíamos ese seguimiento con distintas herramientas que voy a mostrar por encima. Otra cosa interesante es que también hacíamos seguimiento e invitábamos a otros actores, como otras ONG, gobiernos, a que también dijeran qué tipo de intervenciones estaban haciendo en esa área para que luego el equipo de monitoreo y evaluación pudiera tenerlas en cuenta cuando dijera, bueno, es que se ha reducido la mortalidad infantil en un 20%, pues gracias a los nuevos centros de salud, pero también a que Oxfam o UNICEF o otras organizaciones estaban haciendo campañas. Entonces intentábamos recoger un poco y estandarizar todos los esfuerzos. Entonces, por lo demás, esos son un poco resultados. Voy a pasar rápido por esto, luego dejaré las diapositivas y mucha más información sobre el ciclo de proyecto y eso, pero me parecía un poco interesante mostrar esta cara en un proyecto específico. Aquí está la situación inicial y los centros de salud que, como veis ahí, los que vienen arriba son centros de salud que se rehabilitaron y otros centros de salud que se construyeron nuevos, basados en un planeamiento, en una colaboración con el gobierno, en entender su presupuesto, si luego podían mantenerlo los años siguientes. Entonces, una serie de parámetros que no me da tiempo a extenderme, pero este es el tipo de intervenciones que hacíamos en salud, que hacíamos en educación, que hacíamos en agricultura y que hacíamos en infraestructura, y ahora Sebastián lo va a explicar con mucho más detalle, sobre todo en el tema de energía. Como digo, no me voy a extender, pero sí que os voy a dejar todos estos materiales para que los tengáis.
Y sí que me interesaba un poco también mostrar el tipo de herramientas, el tipo de planeamiento, o la coordinación que hacíamos con otras organizaciones, de poner a disposición de ellos los mapas, o al contrario, o a tener los mapas a nuestra disposición, que habían creado otras organizaciones, a través del software abierto, de Open Data. Hay un montón, ahora hay una oportunidad con los teléfonos móviles de todo este tipo de encuestas, recogida de datos, que cualquiera que los recoja, si están estandarizados, se pueden compartir. Los gobiernos pueden ser ese centro de datos donde se pueden mirar, donde ellos lo van actualizando. Y entonces ese era el tipo de entorno en el que hemos trabajado, en el que hemos desarrollado incluso nosotros algunas de las herramientas de planeamiento, de seguimiento, y que estaban muy enfocados a los objetivos de desarrollo del milenio, pero que se pueden adaptar a los objetivos de desarrollo sostenible con los nuevos sectores. Este era un poco el plan de trabajo que teníamos para cada uno de los proyectos en Excel, y luego de ahí teníamos un software de seguimiento en el que medíamos nuestros propios presupuestos, el gasto del gobierno, cómo iban avanzando los sectores, y luego la relación con el impacto. Por ejemplo, ahí teníais número de alumnos que van a una escuela primaria o número de profesores que hay en cada escuela primaria. Esas son cosas que nosotros sabíamos, si hemos contratado nuevos, si hemos construido una nueva escuela. Y luego, por otro lado, teníamos otro software que el equipo de monitoreo y evaluación hacía independiente, que decía, bueno, ha aumentado el grado de escolarización un 10%, la calidad de la enseñanza ha aumentado porque en los test nacionales este distrito ha hecho este año mejores notas en matemáticas, en lenguaje. Entonces, por un lado, como digo, progreso del que nosotros teníamos control al 100% y podíamos medir, y por otro lado, medición de impacto, pero siempre cruzando datos con otras organizaciones y con el gobierno. Y luego, al final, como digo, teníamos esto compartido con el gobierno, con Naciones Unidas, una tabla con cuáles eran los objetivos de desarrollo del milenio y cuál es el avance en los 5 años. Como veis, la mayoría se estaban consiguiendo, hay otros que todavía no llegábamos ahí o que tenían peores datos, pero todo este sistema de datos al final llegaba a reducir la mortalidad materna, a conseguir la escolarización universal, a conseguir doblar el porcentaje de personas con acceso a la electricidad, agua potable, etc. Entonces, bueno, yo voy a dejar aquí, como digo, dejaré al CICODE un montón de materiales. A partir de ahora, Sebastián se va a centrar en este contexto general, centrarlo en el tema de la energía y en el contexto de África subsahariana. Así que espero que ahora con ese complemento, por lo menos, tenga mucho más sentido esta primera parte general. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. No sé si sería oportuno dejar 15-20 minutos de preguntas. Yo sí me gustaría, voy a hacer una serie de reflexiones en voz alta, a lo mejor me equivoco, corrígeme. Entiendo que los objetivos del milenio son muchos, muy variados y difíciles de conseguir. Además, hablabas de una cantidad de objetivos muy grandes. Entiendo que, aparte de problemas que se puedan denunciar a lo mejor a la ONU o problemas de este tipo, como hablabas del tema de Argentina, entiendo que todo lo que se está haciendo ahora mismo son experiencias piloto de las que se saca información, y entiendo que también desde el punto de vista de la priorización de actuaciones. Porque una de las cosas que no sé cómo se hace, por eso de ahí un poco la reflexión, ¿no? Claro, esas experiencias piloto te dicen dónde, en función de la situación de cada zona, por ejemplo, dónde tienes que actuar primero, porque entiendo que priorizar la inversión es algo muy importante, porque no se actúa primero en educación, se actúa primero en infraestructura, se actúa porque, por ejemplo, si una población no tiene un recurso agua o un recurso energía, quizás eso, no lo sé, es priorizable a otro tipo de actuaciones. ¿Qué experiencia se ha acumulado a día de hoy? Si tienes idea un poco de cómo han ido todas las experiencias piloto y en qué se intenta priorizar, si, por ejemplo, búsqueda de recursos agua o recursos... Entiendo siempre que, hombre, una de las causas, por ejemplo, de enfermedades puede ser la ausencia de saneamiento urbano y contaminación de acuíferos, contaminación de recursos superficiales. Esa experiencia piloto, ¿qué están diciendo? ¿Hay una especie de orden de prioridades a la hora de hacer esas experiencias piloto? No sé si me estoy explicando bien. ¿Recogemos preguntas o contestamos de una en una? A mí me da igual. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer más preguntas? Por favor, levantamos la mano
animados. Yo creo que lo interesante de estas conferencias es que participéis. O sea, animo a que sin vergüenza alguna preguntáis todo lo que se ocurra. Hola, buenas noches. Mi pregunta es sobre la participación de las personas en todas las fases del proyecto, incluso en la creación de las políticas públicas, de los programas y en específico el proyecto o los proyectos, creo que entendí, son 7 áreas sectoriales en educación, salud, más o menos entendí 7 áreas sectoriales. ¿Y qué estrategias para la sostenibilidad o si se han sostenido los resultados y se han continuado los procesos? Sí, Aitana, aquí delante. Hola, buenas noches. La pregunta sería, en su experiencia, la participación o la búsqueda de proyectos viene usualmente de arriba hacia abajo, desde las organizaciones internacionales hacia las comunidades. ¿Qué experiencia han tenido o ha habido documentación de experiencia que sea en sentido contrario, desde las comunidades levanten proyectos o llamen la atención sobre el desarrollo de políticas públicas particulares a través de estos mecanismos? Son 3 preguntas, si quieres contestamos y seguimos. Bueno, la verdad que van en una dirección parecida y es exactamente preguntas clave, ¿no? Las 3. En el sentido de proyectos pilotos y hacer priorizar algunas de las intervenciones, realmente se ha ganado mucha información ya con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en este contexto, ¿no? Y luego en el tema de priorizar, obviamente el principal responsable, sobre todo en esto, tienen que ser los gobiernos nacionales y a través de ellos los gobiernos locales y esa interacción con las comunidades también, ¿no? Que ahora hablaré con un poco más de detalle. Creo que hay objetivos básicos que no pueden ser incompatibles. O sea, es verdad que el acceso al agua potable es fundamental para la salud, para enfermedades, diarrea, infecciones. Es fundamental el desarrollo de la agricultura para la seguridad alimentaria también. Y para el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de carreteras y transporte. El acceso a la educación es fundamental para que luego las generaciones futuras contribuyan al desarrollo del país y obviamente para la formación personal y obviamente del país. No creo que haya, primero, en tema de proyectos pilotos, creo que hay muchísima experiencia ya en las distintas áreas y que todavía hay proyectos pilotos en ciertas áreas, pero la mayoría de las intervenciones sólidas creo que se conocen y que hay mucho conocimiento tanto a nivel de cada país como a nivel de organizaciones internacionales y que hay mucho acceso a la información. En tema de prioridad, digo, las necesidades básicas, como cualquier gobierno, tienen que estar en los presupuestos y, como digo, con la demanda local. Como impacto yo te diría que si tengo que elegir alguna cosa, y no porque estemos en el tema de la energía, el acceso a la electricidad es lo que realmente ha cambiado muchas de estas aldeas. O sea, cuando hay agua potable, cuando hay una carretera nueva, cuando hacíamos proyectos de distribución de fertilizantes y se doblaba casi la cosecha, centros de salud y educación, y obviamente eso es fundamental, eso es la base. Pero lo que marcaba un cambio en el visual y de dinámica era cuando llegaba la electricidad. Cuando llega la electricidad empiezan a salir tiendas, empiezan a salir kioscos, que si una barbería, que si... Una anécdota curiosa, que nosotros estamos esperando la llegada de la electricidad para hacer proyectos de agroalimentación, para hacer proyectos de refrigeración, procesos pequeños industriales a pequeña escala, y el primer negocio que nos salió, me acuerdo que era en Nigeria, era un señor que compró una antena parabólica y una televisión y empezó a retransmitir los partidos de la Premier y estaba cobrando $1 cada uno. Entonces, yo feliz, obviamente, la mayoría, pero en el sentido de que a partir de ahí ese desarrollo es orgánico y luego lo demás viene también, ¿no? Pero el acceso a la electricidad cambia totalmente un territorio. Y hoy, ¿eso es más importante que el otro? Es todo importante.
y no hay excusa para este tipo de necesidades básicas. En la segunda pregunta creo que me decía un poco el tema de participación, sobre todo si quiero entender en la elaboración de los objetivos. La verdad es que, como te digo, creo que las ONG han hecho un trabajo fenomenal de representación. O sea, había en cada uno de los objetivos, en cada una de las áreas, desde comités locales que han hecho llegar su voz a comités nacionales y de ahí a reuniones de Naciones Unidas, tanto directamente como por videoconferencias, como por documentos. La movilización de la ONG para hacer a todo el mundo participar y realmente tener este tipo de objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos en papel, ha sido fundamental. Y eso no había pasado en los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que hay una representación muy amplia, que se puede estar muy satisfecho. Y creo que la mayoría de las ONG están diciendo eso. O sea, sí que estos objetivos de desarrollo sostenible, muchas de las partes vienen desde abajo. Si no, ese tipo de objetivos para la democracia, justicia, instituciones justas, no hubieran entrado. Hubiera habido muchos países en Naciones Unidas que lo hubieran vetado. Entonces, ese tipo de movilización ha hecho que el cambio climático no hubiera entrado tampoco. Empezando por Estados Unidos no lo hubiera aprobado. O sea que esa movilización ha existido y ha dado resultados. Y luego, por último, en el tema más de la ejecución de proyectos y de la demanda y eso, yo creo que sí que es verdad que todavía existe eso de organizaciones y ONGs que ya están establecidas, que tienen mucha experiencia en proyectos de salud y que los llevan a distintos territorios donde tienen países donde están trabajando y que todavía hay mucho de eso. Se coordina con los gobiernos locales, son todavía intervenciones fundamentales que seguramente también vendrían por demanda desde abajo, pero todavía hay mucho de eso. Gente que tiene fondos para proyectos, distintos países que tienen intereses en distintas zonas geográficas y que eso les marca a tener esos fondos y esos recursos disponibles. Pero también es verdad que parte de estos objetivos, tanto los del milenio como el desarrollo sostenible, hacen mucho énfasis en que los gobiernos locales, a través de los gobiernos nacionales, pero los gobiernos locales tengan un poco una agenda, tengan los planes de reducción de pobreza, los planes estratégicos, en el que digan, quien venga a trabajar en este distrito, en el área de educación, estas son las prioridades. Y directamente a través de fondos o a través de personal técnico y haya esa coordinación. Esa coordinación existe mucho más de lo que se cree y eso un poco ha sido también mi experiencia. ¿Cuál es la mejor manera de canalizarla? Yo sigo pensando que desde los gobiernos nacionales, a través de un Ministerio de Desarrollo Local y que coordine con los gobiernos locales y que un poco controle eso, que digan, bueno, usted quiere implementar un proyecto de traer ordenadores a mi escuela, pero yo necesito construir 3 escuelas antes de traer ordenadores. Cosas de ese estilo. Todavía habrá gente que lleve ordenadores, pero sí que hay mucha más coordinación, sobre todo, como te digo, con este tipo de herramientas online y que los datos sean estén más distribuidos, hay mucha más concienciación de ese tema. La última cosa, antes de terminar, creo que también tú habías preguntado si los proyectos son sostenibles, que cómo se había... Eso sigue siendo un problema, pero realmente es mucho mejor de lo que pensábamos, en el sentido de que la hipótesis del Millennium Village se basaba en que los países iban a seguir donando el 0,7%. Con ese dinero, los países receptores, incluyendo que aumentaban la capacidad de recoger impuestos, iban a tener mucho más capacidad de presupuesto cada año para absorber los 5 nuevos médicos que había en este centro de salud o la factura de la electricidad, la factura del agua, lo que fuera. Yo te diría que mitad y mitad. O sea, hay casos en el que nuestra experiencia es positiva en general, en el sentido de que lo que queda es mucho mejor que lo que había y no es que se queda el centro ahí de salud y no había nadie. Pero sí que te digo que si nosotros teníamos un estándar de tener 8 médicos, 8 es mucho, ¿no? Pero 8 enfermeros, o 2 médicos y 8 enfermeros y no sé cuántos trabajadores sociales en un centro de salud, cuando lo hemos traspasado al gobierno, un centro de salud que no existía antes, quizá no se han quedado 8, pero se han quedado con un médico y 5 enfermeros y un centro de salud nuevo funcionando. O sea, y con la intención de volver a llegar a ese nivel de personal cuando su presupuesto lo permita. O sea que hay una tendencia a que sean sostenibles. No son 100% sostenibles en el sentido de los estándares que nosotros habíamos puesto, pero yo creo que es bastante positivo. Yo digo que internamente
mejor de lo que esperábamos. Nosotros decíamos, como cualquiera, que el proyecto tiene que ser sostenible y que eso es lo que aspirábamos, pero luego internamente sí que teníamos muchas dudas por los presupuestos que veíamos del Gobierno cada año. Pero creo que la experiencia es bastante positiva y que va en ese sentido, que cada vez, también en la línea de lo que tú decías, hay menos gente que hace proyectos faraónicos sin contexto y hay mucha más coordinación y se entiende bien lo que se necesita y el Gobierno entiende bien que si pone en el presupuesto del año que viene el sueldo de 2 doctores, de la electricidad y eso, tiene más posibilidades de que alguien venga y construya un centro de salud nuevo. O sea que por ahí yo creo que mi experiencia en general yo diría que es positiva.